Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, ¿qué dice en su Biblia? Exacto, hay en algunas dice para lo bueno, pensamientos de paz, dice en otras Biblias, y no de calamidad, no de mal, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y nuestro Señor ha determinado bendecir a su pueblo, y nosotros somos el pueblo de Dios, amén. Así que Él está dispuesto a bendecirnos. Ha determinado bendecirnos a nosotros, y nosotros tenemos que tomar determinaciones para avanzar en nuestra vida como creyentes. Determinación, le voy a decir qué es determinación según un diccionario. Viene del latín determination, que significa acción y efecto. Es la acción de establecer algo que se hará en un tiempo señalado. Entonces, si vamos a decir sinónimos de determinación, ¿cuáles diría usted? A ver, dígame. Decisión, muy bien. Valor, osadía, voluntad, intención, propósito. Entonces, muchas personas se congregan y dicen que no ven cambios. Muchas personas se congregan y dicen que se sienten muy estancados, que no ven nada, que todo se ve como igual. Y posiblemente es que no han tomado decisiones. Y hay que soltar, hay que dejar, para que nosotros podamos ver cambios. Hay que dejar muchas cosas atrás y dejar que el Señor nos moldee, nos procese, para que nosotros veamos cambios. Si el Señor es el Dios de tu vida, si usted ha recibido al Señor como el Salvador, como su Señor, Él no solamente te salva, la salvación viene con un paquete completo, y hay restauración, hay sanidad, hay libertad en el nombre de Jesús. Así que eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces nosotros decimos o pensamos: ¿por qué no hay cambios? Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces todo se da en buenos deseos. ¿Cierto que todos tenemos buenos deseos? Claro que sí. Y a veces tenemos muchas ganas de vernos más flacas. Ay, qué rico verme más flaca, más delgadita, ¿cierto? Ay, qué rico ir a pasear. También espiritualmente decimos: ay, qué rico que Dios me utilizara, qué rico una unción bien poderosa. Pero muchas veces se va en ¿qué? En deseos. Y tenemos que tomar determinaciones. Si usted quiere estar más delgadito o más delgadita, ¿qué determinación tiene que hacer? Primero, no comer tanto. Segundo, comer alimentos ¿qué? Saludables. Tercero, hacer ejercicios, ¿cierto? Pero queremos que el Señor, Dios mío, por favor, quítame estos kilos de más. Pero nosotros seguimos ¿qué? Coma y coma. Entonces tenemos que tomar determinaciones. Porque si no tomamos determinaciones, le voy a decir, usted va a vivir frustrado. Frustrado. Viviremos de ilusiones, declarando, profetizando, decretando, pero no viendo nada en nuestras vidas. No viendo nada. Y si queremos algo espiritual, también nos tenemos que meter, pasar tiempo con Dios, meditar en la palabra, estar en oración y dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Porque la vida cristiana es de procesos. Es de procesos. Y mucha gente dirá: pero ¿qué más me va a procesar el Señor si toda la vida ha sido un calvario y tantas cosas? Y muchas veces la gente dice: pero ¿por qué me procesa a mí? No procesa a aquel vago de esa esquina. ¿Por qué no hace algo con Julanito, con Peranito? Pero ¿por qué tengo que ser yo? Y lo que pasa es que usted y yo somos los hijos de Dios. Con el que tiene el Señor un propósito, ¿es con quién?
con sus hijos. Cuando ellos se conviertan, el Señor también nos va a procesar. Entonces, ¿qué hace un proceso? Un proceso, las dificultades o las cosas que vivimos con el Señor nos maduran como creyente. Y muchos sarcásticamente dirán, más maduro. Como me ha procesado, ya estoy que me pudro. Pero no es así. A veces pensamos que somos muy maduros, a veces pensamos que somos muy buenos creyentes, pero cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, nos damos cuenta que no somos tan buenos creyentes como creíamos. Y el inconverso, Dios no lo procesa. El inconverso, el que no tiene del Señor, vive las consecuencias de sus pecados. Vive las consecuencias de sus pecados. Y hoy quiero hablar de un hombre muy determinado, pero en su humanidad. Porque usted sabe que hay gente muy determinada. Hay gente del mundo, hay gente que no es creyente, que se propone una cosa y usted se queda aterrado porque la cumplen. ¿Sí o no? Usted dice, wow. Y a veces dice, ese porque sí, y yo porque no. Porque a veces esa persona es de determinación y nosotros no. Muchas veces pasa así. ¿Sabe que hay mucha gente que quiere contratar a cristianos evangélicos por honrados solamente, pero no por buenos trabajadores? Porque a veces nosotros como cristianos queremos que Dios haga todo. Y venga, como usted también es creyente, puedo llegar más tarde hoy que es que tengo un ayuno. Y las cosas no son así. Y hoy voy a hablar de un hombre, le voy a dar pistas. Era muy determinado en su carne. O sea, lo que se proponía, ese hombre lo hacía. Y pistas, era peleón desde el vientre. Peleón desde el vientre. Y un excelente cocinero. Ya se la cogió, ya sabe quién es. ¿Quién? Jacob. Y quiero que hoy nos vamos para el libro de Génesis capítulo 32. Jacob, voy a hablar de Jacob. Génesis 32, versículo 22. Me dicen cuando estén ahí. Primer libro de la Biblia, Génesis 32, 22. Voy a leer en una Biblia contemporánea. Dice, aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Estoy en el 32, 22. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Gracias, Señor, por tu presencia. Tú nos rodeas de tu gracia y de tu misericordia. Que tu palabra sea espada que penetre hoy, Señor, hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y de todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, amén. He titulado mi mensaje, hay que pasar al otro lado. No sé si aquí le ha tocado alguna persona estar en Colombia y querer pasar a otro país y ve que de una parte de este país es bueno y que en la otra es malo, o que aquí es malo y en la otra parte es bueno. Así más o menos va a ser la predicación de hoy, porque usted y yo tenemos que pasar a otro lado, y el otro lado es mejor que este lado. Entonces, Abraham tuvo 2 hijos. Uno era de la promesa y otro no era de la promesa. El que era de la promesa, ¿cómo se llamó? Isaac. Isaac tiene con su esposa 2 mellizos, y esos 2 mellizos se llaman uno Esaú y uno Jacob. A pesar de ser mellizos, eran diferentes.
en su físico, en su forma de ser, en su personalidad. No habían nacido, y dicen las escrituras, que peleaban desde el vientre de la madre. La mamá prefirió a Jacob y el papá prefirió a Esaú, porque Esaú cazaba y Jacob era un hombre que cocinaba muy rico y como que ayudaba en los quehaceres de la casa, y a nosotros nos gusta mucho que nos ayuden en los quehaceres de la casa. Entonces ella quiso mucho a Jacob. Usted sabe la historia, por eso no la voy a contar. Por eso pregunté que si había alguien nuevo, porque si hay alguien nuevo la relato, pero si no, no. Entonces, Esaú y Jacob. Esaú nació primero por algunos minutos, salió primero del vientre de la mamá. Entonces le tocaba la primogenitura. Una vez se fue a cazar y cuando llegó estaba con mucha hambre y le olía muy rico, porque saben que Jacob cocinaba muy bueno, y lo que pasa es que le dice: ve, dame potaje, dame de ese comida que estás haciendo. Y Jacob anhelaba la primogenitura y le dijo: yo se lo doy si usted cambia la primogenitura y me da a mí la primogenitura. Y él dijo, él no prestó como mucha atención, pues, ay, ¿de qué me va a servir si me voy a morir de hambre? Pase para acá. Y se comió esas lentejas. Pero Jacob sí lo tomó muy en serio. Jacob y la mamá lo tenían tan en serio que una vez el papá ya estaba muy mal, y cuando los papás ya estaban viejos y sabían que se iban a morir, ellos dejaban, por decir algo, lo que ahora llaman testamento. Entonces él dice: venga Esaú, que lo voy a bendecir porque estoy que me muero. Entonces Esaú se fue a cazar un animal, y cuando viniera que le arreglara una comidita al papá, lo iba a bendecir. ¿Qué hizo Jacob? Jacob se dio cuenta porque la mamá le dice: mijo, su papá va a bendecir a Esaú, y acuérdese que esa bendición es para usted. Y entonces él dijo: mamá, ¿entonces qué hago? Y la mamá le dijo: suplántelo. Y él hizo caso y lo suplantó. Usted se sabe todo lo que pasó. Y llegó el momento de que el papá bendijo a Jacob, le dio la bendición de la progenitura. Y cuando llegó Esaú, le tocó una bendición, pero no de primer hijo. Lo bendijeron porque él suplicó que lo bendijeran, pero no de la misma manera que fue bendecido Jacob. Entonces Saúl dijo: ya, voy a matar a ese man. Yo lo mato. Y dice la Biblia que dijo que juró matarlo porque le había robado los derechos de la primogenitura. Entonces empieza a haber un conflicto tan grande que la mamá le dice: mi hijo, usted se tiene que ir de aquí porque Saúl lo va a matar. Y con razón dijo, ¿sí o no? Le robó. De frente le robó. Entonces la mamá prepara todo y el papá para que se vaya Jacob. Y Jacob se va. Y el pretexto que sacan para que despistar a Esaú y es que él se va a ir a casar con la gente del pueblo de nosotros. Entonces lo mandan para el pueblo de la mamá. Y allá se va y se casa. Y lo envían a Paranadam, donde la familia de Rebeca, su esposa, se casan porque no podían casarse con cananeas, sino con su misma familia para no entrar en yugo desigual. Y Jacob empieza a percibir la presencia de Dios, y cuando va en camino, él se acuesta y siente que el Señor está ahí en un sueño, y Dios le habla de la bendición de la primogenitura y le dice esto: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la cual estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Esta promesa el Señor se la había dado aquí en el libro de Génesis a Abraham. En el capítulo 12, el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Venía una herencia de bendición, y como Esaú vendió su primogenitura, la coge Jacob, y el Señor valida esa descendencia, esa bendición que había para este varón.
y se le presenta, se le manifiesta en sueños. Jacob se enamora de Raquel, pero su suegro engaña, ¿y a quién le da? A Lea, porque Raquel era la pequeña y no se podía quedar la grande sin casarse. Entonces le hace otro engaño, un engaño. Lo mismo que él había hecho, se lo hicieron a él. Y termina casándose con Lea. Y después se casa con Raquel. Vivió 20 años allá con el suegro. Pero con el suegro también le iba mal, porque el suegro también lo engañaba. Empezó a trabajar para él. Y llega un momento que Jacob dice: me voy de aquí, porque yo no he hecho sino bendecir a Labán y yo no. Ya no me quedo aquí. Dice: Jacob se va para la tierra, porque el Señor le dice: vuelve a la tierra donde naciste. Después de 20 años el Señor le dice: se regresa a la tierra, porque hay una promesa que se va a cumplir y usted tiene que devolverse a su tierra donde nació. Y se va para su tierra, pero en la tierra de Seir, en Edom, estaba Esaú. Vamos a tener eso en cuenta. Estaba Esaú. Versículo 4 del capítulo 32. Y les ordenó que le dijesen: mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas, y le manda este mensaje con la esperanza de ¿qué? De ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted, acompañado de ¿cuántos hombres? 400. ¿Qué sintió Jacobo? Versículo 7. Jacobo sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos, la gente que lo acompañaba. Y lo hizo lo mismo con las ovejas, las vacas, los camellos, pues pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo puede escapar. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, y que me dijiste que me regresara a mi tierra y a mi familia y a mis familiares, y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y la fidelidad con que me has privilegiado. Cuando cruce este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres de mis niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Él manda mensajeros. Jacob pasó la noche en aquel lugar y escogió regalos para su hermano. Escogió chivos, vacas, camellos, novillos, para apaciguar la furia, para apagar lo que sentía Esaú. Versículo 22. Y aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo también pasar todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un ángel luchó con él hasta el amanecer. El vado de Jaboc es un afluente del río Jordán. Cuando hablan de vado, es una parte de un río que se puede pasar a caballo o en animal o incluso a pie. Y él tuvo que cruzar ese vado. Y eso tiene una connotación no solamente geográfica,
sino espiritual, porque el vado de Jabot significa vaciarse. Jabot significa vaciarse. Y geográficamente el vado de Jabot estaba en un lado lindando con el mar de Galilea y en el otro con el mar Muerto. El mar de Galilea es un mar próspero, es un mar bendecido. Usted se acuerda que en el Nuevo Testamento ven cómo iban a pescar allá en el mar de Galilea. Pero en el mar Muerto, ¿qué hay? Nada, pura muerte. Pura muerte. Estaba, como quien dice, entre la espada y la pared, entre la bendición y no tener la bendición. Y muchas veces nosotros estamos así, a un paso, a cruzar, de pronto de este lado sin bendición, pero cuando cruzas vas a tener bendición. Cuando cruzas el vado, cuando te vacias, Jabot, vaciarse. Tenemos que avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Quiero ser un creyente de fe. Tenemos que ser creyentes de determinación. Cruzar al otro lado requiere ¿qué? Sacrificio. Requiere de fe. Requiere tener sed y hambre por Dios. Avanzar espiritualmente requiere entrega. Y muchos queremos avanzar, pero no pasamos del lugar donde estamos, de congregarnos solamente los domingos. Y tenemos que avanzar. Hay programas para que usted avance. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia virtual? Gloria a Dios. Se las pusimos fácil. Fácil. Sin embargo, no aprovechamos ni la facilidad. Entonces es de esfuerzo. Cansados, venimos cansados de trabajar. Claro que sí. Muchos vinieron hoy y están felices de estar en este lugar. Y quizás no los dejaron dormir anoche. Quizás pasaron bien mala noche, pero aquí están honrando y bendiciendo el nombre del Señor. Para tener cambios espirituales, hay algo que tiene que suceder en nuestra vida. Y está en Romanos 12:2. Un texto que utiliza mucho mi esposo y que utilizamos aquí en Nuevo Horizonte. Romanos 12:2. Me dicen cuando estén ahí. Dice las Escrituras: no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Pero para conocer la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar en nosotros? Una renovación de nuestra mente. Porque quizás usted no dice nada, pero piensa de todo. Usted no ejecuta la idea, pero la pensó y la pensó. Usted no fornicó, pero pensó y pensó en fornicar. Usted no adulteró, pero pensó y pensó en adulterar. Y el Señor tiene que renovar nuestras costumbres, porque lo que pensamos, si le damos vueltas y vueltas, termina siendo ¿qué? Un deseo del corazón. Y muchas veces le damos rienda suelta a los deseos del corazón y ejecutamos la acción. Entonces Dios quiere que se renueve, que no imitemos las costumbres del mundo, que dejemos de anhelar lo que tiene el mundo. Dios tiene cosas mejores para sus hijos, amén. Claro que tiene cosas mejores. Entonces tenemos que ser renovados. Si queremos pasar al otro lado, donde hay más bendición, donde hay más unción, donde hay más poder, tenemos que avanzar. Requiere que nosotros dejemos muchos hábitos. Requiere que nosotros dejemos costumbres que no nos ayudan. Tenemos que empezar a coger hábitos cristianos. El hábito de la oración, el hábito del clamor. Vea, hay gente que me dice, yo no puedo estar en la mañana porque tengo que trabajar. Pero le cuento que sí puede estar. No prenda su cámara, pero esté ahí al menos escuchando.
Porque yo sé que muchos se están preparando y todo. Otros están despachando al niño. Otros están en el automóvil, en el bus, en el metro, donde sea. Pero si te puedes poner para música, ¿por qué no te puedes poner los audífonos para la intercesión? Tranquilo, nosotros sabemos que está laborando. Cuando mi esposo manda a alguien a interceder y él dice no puedo, ya sabemos que no puede, pero esté ahí, porque si usted hace el ejercicio de estar ahí pegadito, va a llegar el momento que ya basta interceder. Créame que es así. Metámonos con el Señor. Usted quiere servir al Señor, pero hay un precio para servir. Necesitamos los ujieres. Ahorita se quedan todas las personas que quieran ser ujieres en esta iglesia, porque ya tenemos que arrancar. El único requisito, solamente hay un único requisito: ser bautizado en la iglesia cristiana evangélica. Ya. Y se queda, y ahorita hablamos para que empecemos a darle rienda a todos los proyectos que tenemos para la iglesia. Muchos piensan que están bien así. No, yo estoy bien así, ¿qué necesidad tengo? Es que si me meto con Dios más duro me hará el diablo. Mentiras. Usted tiene que meterse con Dios, ¿para qué? Para resistir las obras del mal. Usted tiene que meterse con Dios para cuando venga el zarandeo, usted como esté, firme como un buen soldado de Dios, porque nos viene el zarandeo para los buenos cristianos y para los crispetas. A todos nos viene el zarandeo, pero es mejor estar zarandeados firmes, creyendo en el Señor. ¿Amén o no? Amén. Jacob tenía muchas cosas que tenía que cambiar. Tenía que enfrentarse a su hermano, pero también tenía que enfrentarse a lo que él había sido. ¿Qué había sido él? Un engañador. Él estaba bendecido. Y puede que usted esté bendecido en el momento, pero llega un tiempo en que el Señor le dice: venga para acá, usted está muy bendecido, pero le voy a decir de qué depende la bendición. Y le voy a decir que usted tiene que ser transformado, porque llega un momento que el Señor le dice: venga, estemos a cuentas o no, venga, arreglemos la situación. Usted bien campante ha ministrado, usted bien campante ha ido a hacer esto, usted bien campante, mi amor, pero usted tiene este pecadito y se tiene que poner en paz conmigo. Y a Jacob le tocó, y Jacob estaba acostumbrado a hacer las cosas de manera humana. ¿Cómo lo arreglaba? ¿Cómo lo quería arreglar? Dígame, lo acabamos de leer. ¿Pagándole qué? ¿Mandándole ovejas? ¿Sí o no? Ahí ve que le mandó ovejas, ganado, le mandó de todo para ir suavizándolo. Y Dios quería otra cosa. Dios quería hacer algo, y quiere hacer algo en ti y en mí. Quiere hacer algo en nosotros, porque el Señor no quiere que nos quedemos como estamos. El Señor quiere que avancemos, que pasemos al otro lado, que no siempre veamos el mismo creyente. Un creyente y toda la vida con las mismas luchas, sin poderlas superar. Porque usted puede tener un quebranto de algo, pero que no lo gobierne, que no nos gobierne. Que no toda la vida, 20, 30 años y la misma malgeniada, 40, 50 años en el evangelio y lo mismo. No, tiene que haber un momento que usted pase al otro lado. Pase al otro lado, no todo el mismo tiempo, 40 años en el evangelio y lo mismo de celoso, lo mismo de contestón, lo mismo de grosero. Lo mismo, sin cambiar, sin santificarse más. No, tiene que haber un momento que nos enfrentemos con el Señor. Y la gente piensa que se enfrentaron así, que se dieron y que Jacob le daba un tiestazo y que el hombre le daba otro. Y no fue así. Él tuvo que meterse con la presencia de Dios, porque dice que luchó con Dios. Tuvo que meterse en la presencia de Dios para el deshacerse de ese viejo hombre, de ese Jacob. Se tuvo que meter con Dios, y nosotros lo tenemos que meter con el Señor para que se vayan esas cositas tan maluquitas que tenemos. Porque ¿quién no tiene? A ver, ¿quién no tiene? Levante la mano el que no tenga. Todos tenemos.
Unos por un lado, otros por el otro, pero todos tenemos cositas maluquitas que Dios quiere pulir. Qué rico que uno decir, yo primero era esto, primero era así, pero ya el Señor ha venido obrando en mi vida. Y que usted diga, amor, usted ve el cambio, y que le diga, sí, mi amor. Pero no que usted le diga, amor, a ver, diga, ¿usted sí ha visto cambios? Y que le diga, cambios, mamita, usted antes está peor. Que se vean los cambios. Ay, yo sé que yo he cambiado, yo sé. Se tiene que notar, ¿o no? ¿Cierto que se tiene que notar? Sí, uno sabe que ha cambiado en muchas áreas, en muchas cosas, pero que se le note, mi amor, que se nos note. Que se nos note que estamos siendo mejores creyentes, mejores padres, mejores líderes, mejores seres humanos, mejores. Eso se tiene que ver. Y yo sé que aquí lo estamos viendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, versículo 24, 25. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. ¿Qué dijo Jacob? No te soltaré hasta que me bendigas. Respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Le tocó quedarse solo hasta el amanecer. Todo hombre, toda mujer que usted ve que fue utilizado por Dios, tuvo que ser quebrantado, tuvo que ser molido, tuvo que ser transformado por la presencia de Dios. A solas uno luchando y diciéndole, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, quebranta mi vida. Señor, por favor, levántame. Señor, ya no quiero ser más esa mujer que era antes. Así es que nos toca, ya no quiero ser más el mismo hombre. Señor, transforma mi vida, por favor. Porque muchos han vivido en lugares secos. Jacob, a pesar de que tenía muchas cosas, él se sentía en tremenda pobreza, a pesar de que tenía tanto. Porque se dio cuenta que con todo lo que estaba mandando no podía. Viene y se le presenta un ángel del Señor. Algunos dicen que era Jesucristo mismo. Aquí dice un hombre, pero en muchos títulos de Biblia dice el ángel, peleó con el ángel. Y nos toca a veces meternos con Dios, pasar tiempos con Dios, para que el Señor quite de nosotros algo que está impidiendo que nuestra vida se levante. Los obstáculos se vencen de rodillas. A veces queremos tomar determinaciones. Jacob estaba acostumbrado a tomar decisiones por su cuenta y ya no podía gobernar en la vida de Saúl por su cuenta. No le iba a valer las vacas, no le iba a valer el ganado que estaba mandando. Él tenía que estar en la presencia del Señor en esa noche. Y muchas veces le va a tocar a usted, y me ha tocado a mí, pasar noches con el Señor. No noches en Google, no noches en Facebook, noches pegadas del Señor, para que el Señor haga algo en nuestras vidas. Va a tocar pasar días enteros en ayuno, si quiere algo diferente. Porque a veces queremos que nuestra vida cambie, pero por favor ayuna. Por favor, va a orar por mí. Claro, con mucho gusto vamos a orar por ti. Claro que lo respaldamos en oración, pero necesitamos que usted esté ahí en el vado de Jabón, vaciándose delante del Señor, rindiendo su vida delante del Señor, para que Él lo pase al otro lado y empiece a hacer cosas maravillosas con nosotros. Tiene un problema bien grande, tiene una enfermedad bien difícil, tiene una crisis familiar, pues métase con el Señor. Métase para que cruce, para que no se divorcie. Métase para que el Señor quebrante a ese hombre, para que el Señor quebrante a esa mujer y para que usted también la quebrante. Está enfermo, métase con el Señor. Acuérdese, me dio una bacteria alérgica a la penicilina.
Me tienen que mandar antibióticos más poco fuertes, porque la penicilina es la fuerte para quitar las bacterias. Mandan una cosa, no me sirve. Mandan otro medicamento, no me sirve. El tercero no me sirve. Y yo, ¿y por qué no me hospitalizan entonces? Y allá, y no era el propósito de Dios, no me hospitalizaron. Porque el Señor quería que yo empezara a clamar desde mi casa. Quería que yo me arrodillara y estuviera con Él. Y pues lo hice. Nada me servía, nada me valía. Y yo no iba a decir, ay, ahí viene la bacteriana. Ay, tiene una bacteria. Ay, a la pastora le dio una bacteria. Sí, me dio una bacteria. Y a mi esposo a los 15 días le dio otra. Y no la misma mía, le dio otra diferente. Porque pensamos que en los piquitos la habíamos pasado. Pero no, tuvo otra bacteria. Y yo al ver que no podía, yo le dije, mi esposo ese día se metió en ayuno porque había ayuno, porque los pastores tenemos un ayuno de todo el día. Entonces ese día le tocaba el ayunar. Y yo veo que él estaba ayunando y yo no podía ayunar porque yo estaba tomando el medicamento que me daba mucho malestar si no ingería algún alimento. Entonces yo empecé, ay Señor, Dios mío, y empecé y me arrodillé y clamé hasta las 6 de la tarde en mi cuarto. No recibí llamadas, nada, no hice almuerzo porque mi esposo, mi hijo que almorzara en la casa de abajo, nada. Me metí hasta las 6 de la tarde. Cuando sentí que Dios me dijo, ya te sané, yo me paré y le dije, gracias Señor, hasta el son de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y muchas cosas, y muchas veces a usted le va a tocar doblar rodilla, porque el medicamento no le sirvió, porque el psicólogo le sirvió, porque el terapeuta de familia no sirvió. Pero ahí está el que sirve. Ahí está el Dios Todopoderoso. No está el que le da la plata, no está el que le presta, no salió la bendición, Señor, por ningún lado, por donde la esperaba, pero cuando dobla la rodilla, jamás hay kiribecaya, el Señor provee. Nos falta doblar rodilla. Nos falta decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito en vez de renegar. Nos falta decir, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Nos falta decir eso en vez de renegar. Yo le decía esta mañana a mi esposo, uy, me siento contrariada con los hombres de Dios, las mujeres de Dios y el hombre del mundo, la mujer del mundo. Que a veces el hombre y la mujer de Dios, a nosotros nos pasa algo y nos queremos morir. Y veo que a gente del mundo le pasa algo hasta peor. Y no pasó nada. Y ellos no tienen el Dios que nosotros tenemos. La cogen. Y ellos no oran como nosotros oramos. Y ellos no tienen la presencia del Espíritu como nosotros la tenemos. Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Cruce al otro lado. Cruce. Crucemos, hermano. Usted no va a cruzar solo. Dios no lo va a dejar solo. El Señor se le presentó ahí. Ese hombre, ese varón. Peleó, luchó. Y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Jacob. Me llamo Jacob. ¿Y Jacob qué significa? Engañador, mentiroso, usurpador. Y él le cambia el nombre por Israel. Bendito sea mi Dios. No se quede, cruce. Ay, que Dios me ayuda, Dios no hace nada. Pero sabe que hay cristianos por temporadas. En unas temporadas buscan de Dios, wow. Y otras temporadas no se ven ni en la iglesia. Pero uno lo llama, perdón pastora, quiero aclarar, no estoy descarriado. Lo primero, con eso me contesta, nadie le está diciendo que está descarriado, mi amor. Yo busco de Dios. Tranquila, yo sé que usted está buscando de Dios.
pero a este lado, a este lado. Y el Señor quiere que cruce, que avance, que prospere espiritualmente. No que diga que usted en la otra iglesia fue tremendo, pero aquí en Gratamira nada. No que diga que usted hace años vigilaba, ayunaba hasta 3 días y ahora nada, hermanos. No, porque entonces no ha avanzado. Antes ha retrocedido. Tiene que avanzar. Háyale pasado lo que fue. Tiene que avanzar. Si necesita que Dios lo libere, que Dios lo sane espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente, pues se pone como Jacob en la presencia de Dios y el Señor no lo va a dejar tirado. Se lo garantizo. Él no lo va a dejar así, porque la Escritura dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia jamás. Usted puede que haya pecado, haya hecho lo que sea, pero si se humilla delante del Señor, obtendrá su oportuno socorro. Dale un aplauso al Señor. No se quede, no se quede, vamos a cruzar. Muchos no cruzan sus vados, primero porque requiere de esfuerzo y segundo porque requiere de un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de espíritus. Y muchos no quieren cambiar, pero el Señor sí quiere que nosotros cambiemos. El Señor sí quiere que nosotros seamos transformados. No hay gloria sin pasar por las batallas. No hay gloria sin batalla, mi amor. Por eso tenemos que ser creyentes determinados. ¿Quién decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Ah? Pablo. Pablo era un apóstol determinado. Pablo decía, por lo cual estoy seguro. O sea, por lo cual he determinado. No me importa si paso hambre, peligro, desnudez. No me importa la espada, la persecución. No hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios. Él podía decir eso, pero que nosotros también podamos decir que pase lo que pase en nuestra casa, en nuestra familia, en nosotros mismos, nada nos separe del amor de Dios. Que una enfermedad no lo haga separarse del amor de Dios, sino que lo haga buscar, Señor. Yo he visto que esta mujer fue sana. Señor, yo he visto que esta mujer, había una multitud de gente allí, pero ella determinó, la mujer de flujo de sangre, ¿qué determinó? Yo lo voy a ir a tocar y lo toco y voy a ser sana. Y efectivamente tocó el manto de Jesús y Él la sanó. Tomó la determinación. Una mujer inmunda, que era ella por tener el periodo menstrual, no podía acercarse, no podía salir de la casa. Y salió, se arriesgó y tocó a un hombre. Y fue sana. Determine cosas. No importa. Tienes que determinar llegar a la meta. Porque alguien lo miró mal a usted, porque alguien no lo saludó, o porque aquel cristiano usted lo vio que lleva años y lo vio tomando. Usted no se me vaya a desilusionar. No se desilusione que porque vio a aquellos y qué pareja tan bonita y ya se divorciaron. Usted no pilas con eso. Ay, entonces no vuelvo porque es que vi a tal pastor haciendo tal cosa. Ojo, puesto los ojos en el Señor Jesús. Yo siempre le he dicho a la gente cuando se va a ir de la iglesia, porque la gente se va de la iglesia, claro, y me dice, me voy por tal y tal cosa. Y yo le dije, usted se va de la iglesia, primero cuando el Señor le diga, y segundo cuando vea a su pastor y a su pastora en pecado, o haciendo lo que es incorrecto. Pero por un hermanito no. Por un hermanito que lo miró feo, no me diga cuántos miran feo. Por un hermanito que no lo saludó. No. Hemos que aprender a madurar. Que porque ese líder no quiso estar con usted porque no lo atendió. A veces no es que uno no pueda atenderlos. A veces es que nosotros mismos tenemos crisis. ¿Usted cree que la pastora y el pastor no tienen crisis? Que no pasan por dificultades. Yo he pasado momentos que me llama tanta gente que yo digo, Dios mío, no le voy a contestar a nadie.
Porque en este momento yo tengo ese corazón arrugado y lo que tengo que hacer es ponerme en la presencia de Dios para que Él haga algo. Y muchas veces si no contesto, ya se cree mucho. Nada, no están conmigo. Pero no es así. Todos los que estamos aquí pasamos por dificultades. Todos los que estamos aquí pasamos por momentos de adversidad, de prueba. Todos los que estamos aquí por momentos, usted quiere tener un liderazgo grande. Y por momentos usted quiere volar. Por momentos quiere que cuenten con usted, pero por momentos quiere solamente venir y congregarse e irse. Porque eso lo vivimos como seres humanos. Pero es determinar estar con el Señor para que Él haga la obra en mi vida. Determine hoy, Señor, yo tengo que determinar ser más constante. Jacob, suplantador, engañador, en este lado del río, en este lado del valle de Jaboc. Pero cuando pasa, le cambian de nombre y se lo ponen Israel, que significa el que lucha con Dios. Y me encontré un segundo significado que es recto, directo, recto. Directo, recto. ¿Y cómo era antes? Incorrecto, torcido, hacía las cosas como no eran. ¿Quién hizo eso? Primeramente Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque Él se atrevió a meterse con el Señor. Él se atrevió a meterse con Dios. Él se atrevió a pasar tiempos con el Señor para que el Señor hiciera algo sobrenatural en su vida. Las personas que más se quejan de lo que están viviendo, muchas veces son las que menos se congregan. Desafortunadamente es así. Versículo 30, capítulo 33. Versículo 1 al 4. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Saúl se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, y luego a Lea con sus hijos, y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras iba acercándose a su hermano. Pero Esaú, ¿qué pasó? Ay, me dio escalofrío. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. No fue el ganado, no fue las primicias que le mandó, no fue el regalito que le mandó, fue haber estado en la presencia de Dios que quebrantó esa fortaleza, que quebrantó ese corazón. Quiere que sus hijos se les quebrante el corazón, pase tiempo con el Señor. Ay, yo sé que yo tengo promesa. Sí, tiene una promesa, pero tiene que acelerar la promesa. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son malos. Porque esto está que se acaba. Porque está que viene el Señor. Y nos decimos, yo tengo la promesa, pero usted tiene que estar ahí, en ese vado, en ese momento, orando, clamándole al Señor. Sí, tenemos la promesa, pero mi mamá dice, adiós orando y con el mazo dando. Ay, yo sé que Él viene al Señor, sí, pero hay cosas que tú como papá y tú como mamá le tienes que decir que hubo. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasa, mi hijito? ¿Cómo así que usted no amaneció? Porque está trabajando, piensa que no puede venir a amanecer. ¿Qué pasa, mi hijo, que usted se fue 4 días con la novia por allá a un paseo? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Usted qué cree, pues? ¿Usted cree que no es un hijo de Dios o qué? Nos toca hacer eso, orando, pero diciendo las cosas. Cuando mi hija se casó, yo le dije a mi hija las cosas. Mi hija tiene su hogar y le digo las cosas. Y ya salió de la casa, pero le digo las cosas. Y a mi hijo le digo las cosas, para que yo no tenga nada encima. Que Dios me diga, ¿qué hubo? ¿Usted qué pasó? ¿Usted le alcahueteó? ¿Usted hizo tal cosa? Siempre le digo las cosas. Y diga las cosas. Así ellos, ay, mi papá sí molesta. Y ya es.
¿Qué le hace? Pero diga las cosas, porque somos hijos de Dios. Si su esposo hace algo incorrecto, le dice: mi hijo, eso no se hace. Y si no mejoras tu actitud, como tú te congregas, yo voy a decirle al pastor y a la pastora. Así de sencillo, y no es una amenaza. Es que nosotros velamos por tu vida espiritual. Es que yo me trasnocho por orando por usted y por su familia. Es porque aquí hay un liderazgo que ora por usted. Y queremos lo mejor para usted. Y usted quiere lo mejor para nosotros. No es amenaza. Es decir, pilas, que tú haces parte de una congregación. Pilas, que tú haces parte de un ministerio. Pilas, que tú están contando contigo, mi amor. Yo nunca les he alcahueteado a mis hijos. Mi hija tocaba el pandero, y cuando mi hija toda esa semana no buscaba del Señor y yo la veía toda fresqueada, yo le decía: el domingo no me tocas. Y ella ya sabía. Metámonos con Dios. Dios nos quiere utilizar. Dios nos quiere utilizar. Él no nos quiere utilizar y que nosotros después digamos: ay, tan lindo el Señor, y yo bien llevado y me utilizó. No. Que nosotros podamos decir: Señor, gracias. Gracias porque yo estaba buscándote. Yo estaba implorando tu misericordia, tu amor, y tú me respaldaste. Hace 8 días no vinimos. Nos fuimos a ministrar a un pueblo. Y nosotros estábamos muy preparados. Y me dice la pastora: pastora, no hemos hecho sino ayunar. Y yo: Dios mío, entonces aquí lo que va a pasar es candela. Y el Señor se manifestó con poder. No por nosotros, Él, porque la gloria es de Él. Pero había un pastor y una pastora y un equipo de trabajo que estaban metidos con Dios. Métase con el Señor. Métase, que Dios lo va a ayudar, que Dios nos va a socorrer, que Dios va a levantar bandera por usted. No le dé miedo meterse. Que mientras más me meto, más me ataca el diablo. Mentiras del diablo, lo iba a atacar. Mentiras, nos iba a atacar, porque somos blancos, eso se sabe. Pero métase tranquilo. Que mientras más metido esté usted, más respaldo el Señor tiene. Y con poder el Señor lo va a utilizar. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Se abrazaron, se besaron, lloraron. Porque Dios había orado. Porque Dios había orado. Y Dios va a orar si te metes. Si te metes. Una parte la hace Dios, pero la otra te toca a ti. Toma decisiones, decisiones, decisiones. Padre, te adoramos, te exaltamos, te entronamos en este lugar, Señor. Tú eres Dios poderoso, tú eres nuestro Padre celestial, tú estás con nosotros, Jesús. Tú has sido bueno, tú eres maravilloso, Señor. Sé que estás contando con nosotros, Señor. Sé que hay bendición, Señor, y que seremos de bendición. Jacob iba a ser de bendición, pero no podía seguir siendo Jacob. Tenía que ser mudado a otro hombre. Y tú y yo somos de bendición, pero no podemos seguir los mismos hombres, las mismas mujeres. Tenemos que ser mudados, transformados por el poder del Espíritu Santo. Cuesta, sí, cuesta pasar tiempo en esos vados, en la presencia de Dios, donde nos vaciamos, donde le decimos: Señor, aquí están tus hijos, tú eres soberano, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y a ti te honramos, a ti te bendecimos, a ti te exaltamos. Yo no sé en qué parte, si usted está en este lado o ya cruzó, pero si no ha cruzado, yo lo invito a que empiece a meterse como nunca con el Señor, porque usted será de bendición, usted será de mucha bendición, usted será bendecido, bendecido usted y su familia. Pero tienes que meterte con el Señor para que seas transformado, mudado en el hombre y en la mujer que Dios quiere que tú seas. Oh, Maquía, oh, te exaltamos. Oh, Santo. Oh, Señor, ore. Usted sabe lo que tiene. Usted sabe qué es lo que no lo deja cruzar.
Mujer, tú sabes qué es lo que no te deja cruzar, pero Dios te quiere ayudar. Oh, Santo. Oh, Señor. Tan fácil que culpamos a Dios, cuando la bendición muchas veces depende de nosotros, de nuestra entrega.